Hola, ¿cómo están? Saludos a todos y gracias por acompañarnos en Informe Semanal. España vive un momento histórico inédito tras el 20D. Ha habido una investidura fallida y si no hay acuerdo podemos ir a unas nuevas elecciones generales. La gobernabilidad del país busca respuestas y sobre ello preguntamos a los portavoces parlamentarios de PP, PSOE, Podemos y naturalmente Ciudadanos. Saldada en fracaso la investidura de Pedro Sánchez, los partidos comienzan nueva travesía a la gobernabilidad. Felipe VI, que retoma su agenda oficial, deja mar abierto a un entendimiento que no parece vislumbrarse en el horizonte. El Partido Socialista lo que dice es que su candidato es Pedro Sánchez y que el candidato a esa investidura y por lo tanto a encabezar ese acuerdo que hemos firmado con Ciudadanos será Pedro Sánchez. En realidad nosotros no estamos pensando, y te lo digo sinceramente, en cómo va a conformar, o sea, a quién va a conformar ese gobierno. Cuando llegue ese momento, eso será una atribución personalísima del presidente del gobierno. Estamos ante un objeto mágico en política, porque es un pacto que sirve al mismo tiempo, según uno de los que lo han firmado, para excluir al PP y según el otro que lo ha firmado, para incluirlo. Llevamos ya 82 días desde que se celebraron las últimas elecciones y desgraciadamente estamos igual que el primer día después de las elecciones y esto es lo que no puede ser, que sigamos perdiendo el tiempo. Fallido pero vigente, el acuerdo PSOE-Ciudadanos se perfilaba como un lastre para el entendimiento entre los cuatro partidos en liza, al recibir el rechazo del PP y de Podemos. Los populares quieren hablar con cada uno de ellos por separado. Podemos rechaza cualquier participación de Ciudadanos. El cambio real se va a producir cuando el señor Sánchez acepte que él ha perdido las elecciones, que hay un señor, que es el señor Rajoy, que las ha ganado y por lo tanto permita que un gobierno del PP siga procediendo con las reformas en las cuales o a las cuales queremos invitarles también al Partido Socialista, porque creemos que es un partido capital. Y lo mismo pasa con Ciudadanos. Ese acuerdo, firmado con Rivera, es un acuerdo que básicamente nos trataba de convencer de que se puede dejar la herencia de las políticas económicas del Partido Popular y al mismo tiempo que haya recursos para políticas sociales de proteger a la gente que peor lo ha pasado. Nosotros no creemos que eso sea posible. Si no se cambian los instrumentos económicos de la política económica del Partido Popular, injusta e ineficaz, no hay recursos para hacer política social. De momento el ejercicio del acuerdo lo hemos hecho socialistas y ciudadanos y es un ejercicio que está siendo recibido y esto yo quiero subrayarlo porque me parece muy grave y debemos reflexionar todos sobre eso. Está siendo recibido por el señor Rajoy y por el señor Pablo Iglesias como una traición. No hay nada más fácil en el mundo que ponerse a destruir al lado de los que quieren construir mediante cesiones, decir, tú eres un traidor, tú decías esto y ahora dices lo otro. Vamos a ser serios. España es la cuarta economía del euro. España es un país muy importante, muy importante. Hay muchos intereses en juego, hay mucha gente que necesita decisiones como un plan de choque contra la pobreza, un nuevo marco laboral. Hay cosas que no se pueden aplazar. La ausencia de Pedro Sánchez a la abortada reunión A4, promovida por Izquierda Unida con Podemos y Compromís, confirmaba su renuncia a un gobierno de izquierdas que no sumaría sin la imprescindible anuencia de los independentistas. Sin embargo, Sánchez no duda en que será presidente, que Pablo Iglesias reculará y no se repetirán las elecciones. Nuestro objetivo en estos momentos es hablar con Podemos, hablar con Izquierda Unida, hablar con Compromís, hablar con el PNV, de cara a un acuerdo de legislatura, a un acuerdo de investidura, a enriquecer y mejorar el pacto que ya tenemos con Ciudadanos, que es un pacto que en estos momentos tiene el apoyo mayoritario dentro de la minoría de la Cámara. Son 131 diputados y diputadas los que ya han apoyado ese acuerdo con Ciudadanos.
El problema ahí no es quiénes sean los socios, es cuáles son las políticas. Nosotros estábamos negociando con el Partido Socialista en una sala y al mismo tiempo en la sala de al lado el Partido Socialista estaba negociando políticas que iban en sentido contrario. Mientras en una discutíamos de cómo se protegía el empleo para que no fuera tan barato despedir y por tanto hubiera empleo con más derechos y más poder adquisitivo y cómo subíamos el salario mínimo, en la otra se abarataba el despido, se hacía en la práctica una tercera reforma laboral y se decía que una subida del 1% del salario mínimo, que es menos posiblemente que la inflación, sirve para rescatar familias y estimular el consumo. En esa tesitura, el acuerdo Sánchez-Rivera solo prosperaría con la abstención de los populares, única manera de conseguir una mayoría simple. La inclusión del Partido Popular en la coalición sigue siendo rechazada por el Partido Socialista. Sentarnos con el Partido Popular, sí, para hablar de determinados temas de Estado y para hablar de temas transversales, sí, desde luego no, para hablar de un cambio de gobierno, de un gobierno progresista o de un gobierno reformista, porque con el Partido Popular somos antagónicos, Partido Socialista y Partido Popular, y no es posible llegar a ese tipo de acuerdos. Si a nosotros se nos plantea un acuerdo que tiene como punto de vista e inicial borrar todas las reformas que ha hecho el Partido Popular, es evidente que nosotros no podemos pasar ni aceptar eso. Además, porque ese acuerdo que firmaron Ciudadanos y el Partido Socialista ha sido rechazado de forma masiva en el debate de investidura. En el debate de investidura no solo se presentaba un candidato, se presentaba un candidato con un programa. Dos noticias alteran el impasse en el que han entrado las conversaciones sobre los pactos. El expresidente de Murcia, el popular Alberto Garre, pide que Rajoy deje paso a otra persona. La crisis madrileña de Podemos, con 10 dimisiones, es interpretada en algunos medios como un enfrentamiento entre partidarios de Iglesias y de Errejón. El gobierno quita importancia a la declaración de un Garre en puesto de salida y Errejón denuncia un ataque proveniente del PSOE. Hay un intento de interpretar diferencias en la organización en algunos territorios como si hubiera una diferencia política nacional sobre qué tipo de gobierno es el que queremos. Y ahí tenemos que decir que no la hay, que hay una convicción compartida entre todos los compañeros, no solo en la dirección, sino en los compañeros de Podemos, de que hay un camino para el cambio político, que es un gobierno de coalición. La semana va tocando a su fin sin que nada se atisbe en la línea del horizonte, excepto la corriente que conduce a las elecciones de junio. Nadie las quiere, nadie sabe qué depararían, nadie parece capaz de evitarlas. Las elecciones serían un fracaso en el sentido de que demostrarían que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Fueron los ciudadanos los que decidieron que el panorama electoral y en el Congreso de los Diputados estuviese tan fraccionado como está, pero eso nos obliga a nosotros a redoblar los esfuerzos. Por eso los socialistas estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para hablar con todos y para acordar con algunos. De lo único que no deberíamos hablar en este tiempo es de campaña electoral ni hacer campaña electoral. A lo que están apostando o por lo que están apostando los que no quieren llegar a acuerdos y los que denuncian de traidores a los que llegan a acuerdos es por unas nuevas elecciones. Yo, en fin, ya no invito a la responsabilidad, señora Iglesias, oyendo las cosas que le he oído decir en esta Cámara y fuera de ella. Pero al señor Rajoy, ¿le parece responsable de verdad abocar a España ahora a 4 meses más de gobierno en funciones para obtener un resultado que con toda probabilidad será prácticamente el mismo, igual de difícil de manejar? ¿De verdad eso es responsable? Yo creo que no es deseable y yo creo que además puede no deshacer este empate histórico entre los que quieren conservar lo que existe y los que queremos cambiarlo, porque podría darnos unos resultados muy similares. Así que hay que agotar todas las posibilidades y todas las opciones hasta el último minuto para que eso no suceda. Y si sucede, pues que vuelva a ser el pueblo español el que decida. Pero creo que no es lo mejor. Deberíamos dejarnos la piel y hasta el último minuto para conseguir que pueda formarse gobierno sin necesidad de devolver otra vez la responsabilidad a los ciudadanos. Bueno, nosotros vamos a trabajar para que esa situación no se produzca, pero insisto, no depende del Partido Popular. Son otros los que mantienen su situación o su posición de bloqueo. Si fuéramos a unas segundas elecciones, pues yo creo que habrá muchas personas en este país que reflexionarán, incluso reflexionarán si tienen que votar a las mismas formaciones políticas que votaron al principio, si los partidos nuevos han aportado algo
a la política, ¿no? Porque desgraciadamente lo único que han hecho al fin y al cabo también es contribuir a esta situación de bloqueo, y esto yo creo que sería enormemente frustrante para muchos españoles, ¿no? Quedan 51 días para alcanzar un pacto de investidura. De llegar sin acuerdo, al 2 de mayo se convocarían nuevas elecciones por primera vez en la historia de nuestra democracia.